26. Muy buenos días, distinguidos caballeros que me acompañan. Resulta ser que lo que definió a través de una entrevista Plan B, otra de las plataformas que yo utilizo como un referente y para mi trabajo periodístico, digo Plan B a través de una nota de el tocayo Gonzalo Ortiz Crespo. Anticipó que Correa iba a salir como un responsable penal de el uso, las fuentes, las distorsiones de la deuda pública, gigante deuda pública. Si esa deuda no la traen de los bancos correspondientes, creo que nuestros nietos van a tener el peor recuerdo de una generación como la nuestra que no hizo nada por castigar y sancionar, pero arranchar la plata robada, porque esto es puro robo. Es que no, la cuantificación de la deuda, señoras y señores, no encaja en la lógica elemental de un deudor. Todos hemos debido dinero. En nuestros años de emprendimiento, caramba, qué duro, qué complicado. Pero hubo que pagar. Pero no nos fuimos a robarle a nadie ese dinero que nos hacía falta para nuestra generarnos una autorriqueza. El asunto es que resulta que el expresidente Correa, que hacemos muy mal en victimizarles, ¿cierto? Resulta ser el responsable penal de la deuda. Esto lo reconfirmó el informe detallado, exhaustivo, con pruebas a la mano, con un conjunto de ciudadanos respetables que han actuado como veedores. Veedores, ¿qué significa, doctor Santos? ¿De qué se ocupan estas personas? Mire, muy buenos días, Jaime, doctor Raza y a su audiencia. En una democracia debe haber la participación de la ciudadanía, no solo el Estado tiene que ser el único actor en el único contralor. Exactamente. Entonces me parece muy bien que en un asunto tan delicado el señor contralor haya llamado a personas de enorme integridad y conocimiento para que le asesoren, le acompañen, le den ideas en esta difícil tarea de auditar la deuda externa. Así es que la ciudadanía conoce y avala de la calidad moral e intelectual de todos los veedores. Me suma la felicitación a ellos. Y entonces da como resultado un informe sólido, un informe técnicamente bien hecho, un informe sustentado en argumentos jurídicos y en documentos que demuestran un horror, que se falsificaron documentos, que se cambió la ley a través de decretos. Mire, Gonzalo, como decir leyes a través de reglamentos. De reglamentos. Personales. Sí. Mire, Gonzalo, el año pasado, el 2017, ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió países que falsifican sus cifras oficiales. En Sudamérica puso Haití, Venezuela y el Ecuador. Ya lo advirtió el Departamento de Estado. Obviamente aquí hicieron un escándalo, que el imperialismo, que como somos revolucionarios, a principios del 17 en tiempo de Correa. Pero uno ya sabía entonces, pero no el nivel. Oiga, cosas infantiles. Decir, por ejemplo, que cuando se vende un bien a futuro, esto no es deuda.
Pero por supuesto, el suministrador que tiene que pagar está endeudado porque recibió un anticipo. Claro. Y tiene que pagarlo. En crudo, en cocinado, pero tiene que pagarlo. Exactamente, en la primera clase de contabilidad le dicen, usted recibió un anticipo y lo tiene que poner en el pasivo, el pago, en la caja del activo. Pero no ¿verdad? fue ingenuidad del señor presidente Correa, una viveza criolla, pues no, decir esas cosas. Vea lo que decía, y esto va a servir como una referencia para la gente. El día, hasta tenemos el día, el 18 de julio del año 2015, el presidente Rafael Correa decía, ya en el 15, ojo, Jaime debe recordar el 15, ya estábamos cargados de deuda. Pero el Ecuador es el menos endeudado de todo el orbe, decía. De todo el mundo, el Ecuador es el país menos endeudado. Dígalo otra vezcita, presidente Correa. Correa está endeudando, le debemos de todo a los chinos y está condenando a las futuras generaciones. Otra gran mentira. Somos de los 5 países menos endeudados de América Latina. Y prohibido olvidar, pues, juegan con nuestra mala memoria. Pero permítame recordarle pues algunas cositas, por ejemplo. En la época del neoliberalismo, 92, 93, nivel de deuda pública, el promedio en el gobierno de Sisto Urán Ballén, 65.4%. Con Bucarán, 60%. Con Alarcón, 53%. Con Maguat, 81%. De ahí se empieza a tratar de controlar el problema de la deuda con Noboa 54%, con Gutiérrez 40%, con Palacio 29% y nosotros con la renegociación más exitosa de la historia de América Latina y una de las más exitosas del mundo. Grecia estudió mucho el caso ecuatoriano para su negociación con la Unión Europea. En la época de Palacio fue 29%, hicimos una gran reducción de deuda en el 2009 porque renegociamos la deuda y bajó al 16%. Pero obviamente ese era un mínimo histórico por la renegociación de la deuda. Ha ido subiendo paulatinamente, pero el promedio durante la Revolución Ciudadana de deuda PIB ha sido 22.4%. En el 2014 ya nos llega a cerca del 30% del PIB. Ese 30% de deuda para el 2014 es de los 5 más bajos de América Latina. ¿Qué le parece, don Jaime Carrera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. ¿Lograba en ese año engañar a los ecuatorianos el presidente? Un gusto estar aquí con Stalin y Fernando. Mire, yo creo que lo que usted pasa en este momento es un elemento más para que quienes de este rato están estableciendo responsabilidades administrativas, civiles y penales tomen como elemento de juicio adicional para sancionar las irresponsabilidades en el manejo de la cosa pública y en particular en el manejo fiscal. Lo que acabamos de escuchar no solo contribuye a desmentir la realidad actual. Este momento la caja pública está exhausta prácticamente. Y en todos estos años, e incluso en el gobierno actual, ha salido a colocar bonos soberanos a tasas del 8, 9, 10%. Entonces, la realidad económica y fiscal del país desmienten absolutamente esas aseveraciones y descubren o desnudan en cuerpo entero este tipo de manejos de los irresponsables de los países. Si algo además de las responsabilidades administrativas, civiles y penales por establecerse a raíz del informe de Contraloría, si algo más de bueno y de importante tiene este informe, es juzgar severamente el error en las políticas públicas y las consecuencias, Gonzalo, que tiene para el futuro económico y social del país el irresponsable manejo fiscal y de la deuda. Solo para citarle algunos casos, Gonzalo. El Ecuador, por ese manejo irresponsable, va a tener al menos una década, de sacrificios en la economía y de recuperar
lo maltrecho que ha quedado el manejo fiscal. ¿Y nos puede traducir cuáles son los sacrificios que va a atravesar la población? Le voy a citar. Para pagar en 10 años. Primero, el costo que significa para los jóvenes y para la sociedad haberles negado el futuro de bienestar del país, luego de tener un inmenso boom petrolero. Solo le voy a citar algunas cosas de aquí al futuro. El gobierno ha dicho que va a bajar el déficit fiscal de 5 o 6% del PIB al 2,4% del PIB en 2021. Primero parte de un PIB inadecuado, porque el déficit este año potencial es 8% del PIB. Pero vamos a subir que eso es cierto y que cada año va a ir bajando el déficit. ¿Sí? Cada año va a ir bajando el déficit. Si va a tener un déficit del 5,8%, tiene que endeudarse en más de 5.000 millones. Luego, si le baja un punto al 4,6 del siguiente año, tiene que endeudarse en 4.000 millones y más. Y así sucesivamente hasta el 2021. Asume usted esa deuda a la deuda actual del gobierno, la reconocida, que está cerca de los 50.000 millones de dólares. El endeudamiento PIB, aunque hubiese cierta restricción del gobierno, no suficiente, va a ir subiendo, Gonzalo, en el futuro, hasta llegar hasta el 55% del PIB, por lo menos en 2021, sin considerar los rubros que este rato el gobierno anterior y algunos funcionarios de este gobierno dicen que no son deuda, como son CETES, ventas anticipadas de petróleo, deudas de salud, la deuda flotante, etcétera, etcétera. Entonces, ya en junio del 16 decía el presidente Correa, para que usted concluya, complemente lo que nos quiere decir, defendía y decía que la preventa petrolera era la fórmula más maravillosa, ecuánime, conveniente, que él nos deja de recuerdo. El mecanismo, yo no voy a pagar en plata, voy a pagar en petróleo, en definitiva. Eso es lo que decía, ¿no? ¿Verdad, compañeros? Por Dios, yo no sé a dónde va Latinoamérica, porque es cierto que no solo lo hace este gobierno, lo hacen todos los gobiernos latinoamericanos. Antes los inversionistas venían al país, ahora el presidente de la República va a reunirse con chinitos de 25 años que nos dicen cómo desarrollarlo, ¿no? Para mí es una vergüenza como economista. El otro es, bueno, pero esto también estaba interesante. Tenga la moneda. Si en este escenario, Gonzalo, seguimos hasta el 2021, y además a partir del 2020 hasta el 2028 hay que pagar casi 15.000 millones de dólares de los bonos soberanos. A eso agregue las deudas que va a ir contrayendo este gobierno. ¿Cómo el Ecuador va a arreglar sus cuentas públicas en el futuro para pagar esta inmensidad de deudas? Ahora bien, si es que el gobierno anterior, desde 2013, Gonzalo, no hubiese violado la ley para institucionalizar las irresponsabilidades fiscales y hubiese adoptado lo que le mandaba la ley en el 2013, la deuda PIB del 40%, y hubiese institucionalizado la responsabilidad fiscal, el Ecuador este rato no estaría endeudado en los 14.000, 15.000 millones de los bonos soberanos, no hubiese vendido las preventas petroleras como lo ha hecho, no hubiese alejado la inversión, y este Ecuador, este rato tendríamos otro Ecuador, más solvente, en progreso, en desarrollo. Ese es el costo de lo que se hizo mal y responsablemente. Y Gonzalo, permítame concluir. Ninguna responsabilidad administrativa, civil o penal será suficiente para castigar esta irresponsabilidad, este daño tremendo y rogado al país para el futuro de los jóvenes y en general del Ecuador, ¿no? Pero el petróleo está a $60 cada barril y eso nos va a alcanzar para pagar esta deuda. Pero Gonzalo, esa es otra tragedia. Este momento, el petróleo se está vendiendo a más de $60 y a la caja pública, con datos oficiales, casi no entra dinero del petróleo. Casi no existe. ¿Por qué? Porque el Ecuador está lleno de deudas. Porque Petroecuador... O sea, de los $60, no los 60 se van para pagar deuda. Para sostener el sector petrolero.
¿Y de no qué vamos a vivir entonces? Ese es el esfuerzo que tiene que hacer el Ecuador, al que se le ha llevado por irresponsable manejo fiscal de la deuda pública y en general el manejo de la economía del país, Gonzalo. Y el peor negocio fue la preventa petrolera. ¿Por qué circunstancia, doctor Santos? En el año 16, por ahí tenemos, el expresidente Correa defendía la preventa petrolera. La venta anticipada de petróleo que nos prestan 1.000 millones y lo vamos pagando poco a poco con petróleo, y eso obviamente depende del precio del petróleo, y lo que se llama compromiso de venta, que le conviene a todo el mundo, porque es que nosotros nos comprometemos a suministrar petróleo a China, que es deficitaria en petróleo, nos paga el precio del mercado más un precio para un premio por garantizar el petróleo y nos permite acceso al financiamiento. Ganamos todos con este tipo de operaciones, a que el comercio trata de manipular con titulares escandalosos. Lo que hacemos es asegurar el mercado para nuestro petróleo a precio de mercado y con una prima, con un premio. Y además nos permite acceder a financiamiento. O sea, es ganar, ganar. Pero esto sataniza. ¿Qué pasa con la primera operación? La preventa petrolera. Esa sí es. Préstame plata, 1.000 millones a una tasa de interés y te pago poco a poco con petróleo. Eso sí es comprometer petróleo. Pero ¿saben cuánto petróleo está comprometido? Del 2 al 14%. Depende del precio al que calcule. Calcular al $37 el barril, que no va a quedarse a $37, va a subir, sería un 14% de la producción y un 23% de las exportaciones. Es decir, de cada 10 barriles, 1 está comprometido. De cada 4 barriles, 5 barriles de exportación, 4 barriles, 1 está comprometido. Dependiendo del precio. Estamos hablando con un precio de $37. ¿Pero a cambio de qué, pues, compañero? A cambio de dejar la refinería repotenciada, a cambio de dejar 8 hidroeléctricas, a cambio de dejar 6 multipropósitos. Es ganar, ganar. El ganar, ganar, pero de ellos. El ganar, ganar, no. El ganar, ganar. Junio del 2016 decía así. Doctor Santos, usted fue ministro de Energía y Petróleos. Mire, Gonzalo, es que vamos al principio. La deuda externa, de acuerdo a la Constitución, usted solo puede contraerla para proyectos rentables, para proyectos de infraestructura que se paguen. Usted adquiere una deuda para hacer una central hidroeléctrica, ¿verdad? Esa central hidroeléctrica vende la energía, recauda las ventas y con eso paga la deuda. No es para pagar la burocracia, no. Entonces, el petróleo debe destinarse a otras cosas, al desarrollo del país, no a pagar una deuda que no se use en el petróleo o se usó mal. Porque acaba de decir que un poco de ese dinero petrolero fue para la repotenciación de la refinería. Recordemos, un proyecto de $187 millones, terminó en $2.200 millones. Eso es absurdo. Y mire, es tan falso y mentiroso este Correa. Dice el 23% de la exportación, el 100% de la exportación se va a pagar a los chinos o se vende a los chinos. ¿Por qué? Porque cada barril que damos para amortizar la deuda, hay que venderles 4 más. El colateral, la garantía son 4 más. O sea, pagamos un barril, descontamos $100 o $60 de la deuda y hay que venderles 4 más al precio fijado por ellos, con un perjuicio de unos $4 o $5 por barril. No es el precio de mercado. Porque cuando se firmaron los contratos, el precio de mercado lo fijaba una revista que se llama Platts. Pero estos chinos también muy indelicados, aceptar o exigir eso, ¿no? Bueno, que nos están oyendo ahí en la embajada, ¿no? Pero abusivos, pues abusivos. O la permisividad de Correa era tan abierta que hasta dormía por ahí un cuñado. Tenga la bondad. Mire, obviamente hay corrupción. Eso no sale todavía en la auditoría, pero recordemos que aquel funcionario chino que negoció a nombre del gobierno chino los contratos petroleros con el Ecuador fue condenado a la pena capital por corrupto, ¿verdad? Y para la corrupción se necesitan dos partes. Así es que también
no es que sean tan inocentes de los ecuatorianos de aceptar una pérdida, un perjuicio de 4 o 5 dólares por barril, con una fórmula realmente inventada por los chinos, que ni siquiera existe. A alguien tuvo que aceitarles o darles un cariñito. Entonces todo es una corrupción monstruosa. Y este señor, el más grande mentiroso, pero repito, Gonzalo, y a los que nos escuchan, apenas dicen, no, un poquito del petróleo se va, 16% de la producción, 20% de la exportación. Mentira, durante varios años el 100%, y hasta ahorita, el 100% del petróleo se ha ido a los chinos, a un precio inconveniente para los intereses del Estado. Ahora, el señor expresidente Rafael Correa, con todo su derecho ciudadano, va a tener que defenderse. Doctor Stalin Raza, si ha caído en el ámbito penal, con todas estas distorsiones por él comandadas, por decirlo de alguna manera, por él diseñadas, el presidente Rafael Correa puede venir tranquilamente al Ecuador y, haciendo uso de sus derechos y garantías ciudadanas, con las mismas leyes, tratar de explicar primero a la población, sin mentir, con otro tipo de jueces. Porque si sigue el de la Jota, estamos fritos. Pues. Siempre él buscará beneficiar a quien le nombró a ese alto cargo, una especie de gerenciamiento de la justicia. Yo no he visto en otra parte aquello. Yo no he visto. He visto estamentos que organizan el mejor servicio a la gente en materia. Y el comportamiento más extraordinariamente ético de los señores jueces, el sable contra los fiscales demorados o que se alinean con determinados clientes, entre comillas. Ahora no, pues. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando el señor Contralor del Estado, Pablo Celi, nos dice y nos demuestra que el presidente, es decir, nos trae el 1218, me refiero a ese decreto? Él cambiaba la ley con decretos, como dijo el doctor Santos Alvite hace un rato. Él cambiaba con simplemente un decreto que le dictaba. No sé si haya estado en ese tiempo ya el señor fiscal, el secretario. Bueno, llamaba a la secretaria y le dictaba, decía, Rafael Correa Delgado, ¿qué número tiene de este decreto? El 1218, señor presidente. Ponele, 1218, decreto ejecutivo, presidente constitucional de la República, Rafael Correa Delgado. Moneda de curso legal, es todo lo que ponen de comienzo. Artículo 2. En el segundo inciso, el artículo 130 sustituye, hace la frase menores a, o sea, entre comillas, menores a, por la frase de hasta. Le cambiaba de hasta. ¿Tenía esas facultades el señor presidente? Artículo 4, que es el que más interesa. En el artículo 135, a continuación de la frase Producto Interno Bruto PIB, reemplácese el signo gramatical por el signo gramatical, entre comillas. Decía signo gramatical, él quería que diga por el signo gramatical. Y agréguese a continuación el siguiente texto. Comillas. Para lo cual el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de los estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal. El público no nos ha de entender adecuadamente, pero lo que tratamos de decir literalmente es lo que cambiaba. Y entonces, repito, para lo cual el cálculo respectivo
se lo efectuará sobre la base de los estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal de conformidad con el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Entonces todo el mundo regresamos a ver al Fondo Monetario Internacional. Si él se amparaba en un estatuto, en un reglamento, en una modalidad diseñada por el Fondo Monetario Internacional, bueno, el fondo así se coma la constitución nuestra, si es una triste y miserable constitución de un país subdesarrollado, siempre endeudado y necesitado de dinero, mejor apelemos al manual del Fondo Monetario Internacional para lograr el propósito que él perseguía. Y así por el estilo. En esto le trinca, perdone por recurrir a una palabreja de nuestros abuelos. En esto le trinca Pablo Celi, el señor Contralor y otras autoridades, y le dicen, aquí usted cambió la... Y entonces todo el mundo ha oído el decreto 1218, inventado por Correa. 1218, inventado por Correa. Pero no sabían que había esta modificación, que la craneó, perdone por el término también, bastante ciudadano, la craneó el propio presidente y sus asesores. Entonces, doctor Raza, ¿cómo podría usted formularnos un comentario de carácter legal y penal? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Jaime y también al doctor Santos. Mire, el informe de la Contraloría trae algunos aspectos que son importantes y son complejos. Pero para hablar de este tema del decreto 1218 al que usted hace referencia en este momento, yo lo que quiero decir es que la Contraloría ahí lo que ha determinado es que con la aplicación del manual estadístico del Fondo Monetario Internacional, lo que se ha hecho es establecer una modalidad de cálculo diferente para establecer la relación PIB-deuda, con lo cual se beneficiaba el descenso del porcentaje de la deuda realmente existente frente al 40% que era el techo establecido. Pero esto me parece a mí que parte no de un problema del Fondo Monetario Internacional, parece de un problema en la interpretación de lo que quiere decir ese manual del Fondo Monetario Internacional. Porque primero, siendo un manual de estadística, lo que tiene es un carácter indicativo sobre cómo establecer los análisis para propósitos de toma de decisiones de política pública. Y en lo sustancial, en lo que interesa, lo que el Fondo Monetario Internacional dice en ese manual es que cuando existan instituciones del sector público que tengan obligaciones cruzadas, estas obligaciones cruzadas no pueden verse reflejadas en el consolidado de la deuda, porque lo que antes se hacía, y perdón que yo sé que Jaime Carrera lo va a explicar mejor que yo porque es el técnico, pero me parece que es importante decirlo, lo que antes se hacía, hasta antes de que exista este decreto 1218, es que se establecían los montos de deuda en función de los agregados. Es decir, todo lo que debían las instituciones del sector público, inclusive las deudas que se tenían entre sí, que obviamente también son pasivos. Cuando se aplica el manual, lo que se hace es eliminar esas deudas recíprocas entre las instituciones públicas. Pero esto tiene sentido cuando las instituciones públicas dependen de la misma función. Pero no puede ser, y aquí está el dislate que se comete, lo que no puede ser es que se piense, porque así se lo decía y se anunciaba, que como el Seguro Social es institución que pertenece al sector público, es de propiedad del Estado. Léase, de propiedad de quien maneja el Estado. Entonces las deudas que el Estado tiene con el Instituto de Seguridad Social, que son por los aportes de los empleados del sector público, no cuentan como obligaciones a ser consideradas dentro de la deuda pública interna. Y eso obviamente desvirtúa, desnaturaliza lo que el manual de estadística del Fondo Monetario Internacional se proponía. Bueno, esto digo para explicar un poco lo del tema del decreto 1218. Pero más allá de eso, lo que hemos escuchado aquí tanto a Jaime como al doctor Santos es que las condiciones en las que se establecieron los endeudamientos, la forma en la que se cambió la normativa legal y reglamentaria para establecer las nuevas definiciones de qué es y qué no es deuda, para establecer cuándo hay que mantener y cuándo no la reserva sobre la deuda,
Y por último, para establecer nuevas modalidades de cálculo de la relación entre deuda y Producto Interno Bruto, han sido perjudiciales para el Estado. Esto es lo que nos dice Jaime Carrera, el doctor Santos. Y nos dicen, es un perjuicio que va por lo menos a tomar unas cuantas generaciones en ser resarcido. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que analizar la justicia penal. Por eso es que el informe de la Contraloría, cuando vaya a la Fiscalía General del Estado, tiene que ser analizado bajo esta lupa. ¿Cuál es ese perjuicio, si es que lo hay, que se causó al Estado ecuatoriano? Y en función de eso establecer si hay un perjuicio y hay un manejo arbitrario de los fondos públicos, obviamente estamos frente a un tipo penal que es el tipo penal de peculado. Y esto es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Y no solo ese, algunos tantos más. Claro. Por ejemplo, decía el doctor Santos, la falsificación de documentos y de cifras, que también es un delito. Falsear documentos públicos y cifras que tienen relevancia jurídica es también un delito. Ahora, ojalá no nos terminen sorprendiendo y ojalá... pero ojalá no nos terminen sorprendiendo con que van a procesar el delito menor, que es el de falsificación, y no el delito más importante, que es el de peculado. Bueno, esto es lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Quién tiene que realizar ese ejercicio de interpretación? A la Fiscalía le corresponde hacer esta investigación y le corresponde hacerlo con objetividad, es decir, no vamos a convertir tampoco esto en un linchamiento, no vamos a recopilar las cargas que existían en contra del régimen pasado porque perseguía gente, porque encarcelaba periodistas, porque censuraba medios de comunicación. Eso no puede contar al momento en el que un fiscal objetivo analice lo que le dice el informe de la Contraloría y determine, ¿eso causó o no perjuicio al Estado? ¿Eso se hizo o no en condiciones desventajosas? ¿La deuda contratada con las preventas petroleras fue o no fue un negocio conveniente en relación con las negociaciones de mercado internacional que se hacen de este tipo de operaciones? Las preventas petroleras fueron o no fueron encubiertas detrás de una falacia de negociaciones comerciales, cuando en realidad lo que eran es peticiones de financiamiento en condiciones desfavorables. Eso no es verdad. Esas son las hipótesis que debe plantearse la Fiscalía y tiene que demostrarlas. Uno, con los datos que ya le está suministrando el informe de la Contraloría, pero dos, y eso es lo más importante, porque ahí está el trabajo verdaderamente de investigación que tiene que hacer la Fiscalía, es contrastar esos datos que le ha proporcionado la Fiscalía acudiendo a expertos que existen en el país, pero que si no los hay también hay que buscarlos desde fuera, para que le digan a la Fiscalía, ¿esto fue o no fue una estructura normativa, financiera y administrativa para perjudicarle al Estado? Ahora, el señor Contralor nos dijo claramente respecto de la metodología de cálculo lo siguiente. En relación con la expedición y aplicación del decreto ejecutivo 1218, por el cual se estableció una metodología de cálculo de la relación deuda-PIB no prevista en la ley, lo que posibilitó contratar deuda sin la aprobación de la Asamblea ni el plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que prevé el COPRAFIP. Al respecto, se recomienda a la ministra de Economía y Finanzas elaborar el proyecto para la derogatoria del decreto 1218 para cualquier endeudamiento no constante en el financiamiento previsto en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el ejercicio 2018 y para los ejercicios económicos subsiguientes en el régimen de transición de tales operaciones de endeudamiento público. Deberá también la ministra disponer la publicación de los estados agregados de la deuda pública y deberá disponer la conciliación de los valores de la deuda entre las subsecretarías de financiamiento y contabilidad gubernamental. ¿Y usted a quién imputa, señor Contralor, sobre la responsabilidad especialmente penal y la responsabilidad también administrativa en términos de funcionarios de gobierno? Los indicios de responsabilidad penal derivados de los hallazgos de auditoría señalados en el informe general, que hoy es ya de conocimiento de la ciudadanía, tienen relación con lo siguiente. El presidente constitucional de la República, los ministros de Economía y Finanzas, los subsecretarios de Financiamiento Público, directores nacionales de seguimiento, evaluación del financiamiento público, el coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, actuando
en virtud de los cargos públicos que representaban respectivamente, incluyeron una metodología para el cálculo de la relación deuda-PIB no prevista en la ley, mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento que difieren del ordenamiento legal, incumplieron los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado el límite legal, no registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que éstas fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron el pago de intereses por parte del Estado. La deuda interna en su conjunto no fue considerada sin que exista evidencia de su pago. La reducción se realizó cuando la deuda pública estaba a punto de sobrepasar el límite legal previsto en el COPRAFIP, lo que habilitó la contratación de créditos sin cumplir con la norma legal. Y estos delitos le preguntaron a León Roldós, ¿prescriben rápidamente o no prescriben? Esto dijo. En materia de deuda pública, por norma constitucional, no hay ni prescripción ni caducidad. Y en cuanto a los indicios de responsabilidad penal, si las infracciones que son motivo de los indicios están también en la condición de imprescriptibilidad, como en el caso del peculado, no corre ninguna prescripción. Yo creo que es fundamental hacer exámenes y revisiones oportunas, pero no que se dé lo que de alguna manera se dio en la década del Correato, que había casi un concierto entre el Contralor y las autoridades o funcionarios que debían ser controlados. Ese concierto es inadmisible. Las recomendaciones son obligatorias, que en el procesamiento cumplen pasos, etapas, sí, pero son obligatorias. En cuanto a los indicios de responsabilidad penal, será la Fiscalía que tome los pasos siguientes al respecto. Aquí aparecen evidencias que pueden ser discutidas. Todo el mundo tiene derecho a discutir, tiene derecho a defenderse, pero aquí no se trata de acciones ni reacciones viscerales, se trata de evidencias que se han presentado en este informe especial. Este informe o este análisis de la deuda debe ser secreto. La ley anticipa que debe ser secreto todo proceso de endeudamiento público. Sí, el Contralor dijo lo siguiente. Mediante 3 resoluciones ministeriales se declaró secreta y reservada a la documentación de operaciones de endeudamiento sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente el plazo de tal declaratoria hasta el pago total de los créditos. Al respecto, la Contraloría General del Estado recomienda a la ministra de Economía y Finanzas derogar las resoluciones ministeriales sobre reserva de operaciones de deuda. Cuando amerite, la reserva podría mantenerse exclusivamente hasta la suscripción de los contratos. La ministra deberá también disponer y verificar que las resoluciones ministeriales respeten la normativa general de endeudamiento y deberá disponer a las áreas operativas y de decisión que pongan a disposición de la Contraloría General del Estado toda la información requerida respecto de procesos de control de recursos públicos y particularmente la relacionada con endeudamiento. ¿Y cuál es su opinión, Contralor, de ventas anticipadas? Con las ventas anticipadas de petróleo no consideradas en la estadística de la deuda pública. Estas operaciones de venta anticipada no fueron consideradas como deuda a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado no solamente con crudo, sino también en efectivo. Además, en el contrato 2016-916 se revela con claridad
la existencia de un anticipo, el pago de intereses y una tabla de devengamiento. Todo ello atado a la existencia de un pasivo contingente por parte del Estado ecuatoriano en calidad de obligado. Ante estas conclusiones, la Contraloría General del Estado recomienda a la ministra disponer que se incluya en los saldos pendientes de la deuda los saldos correspondientes a las ventas anticipadas de petróleo que deben ser incluidos en la estadística de la deuda. También la ministra de Economía y el gerente de Petroecuador deberán considerar que las ventas anticipadas de petróleo deberán cumplir los requisitos de operaciones de crédito o deuda pública. Ahora sí les corresponde a mis invitados ejercitar un vistazo general de todos los incumplimientos legales, de todas las formas de distorsión que se utilizaron, por sacar simple y llanamente rescatar el dinero como que estaba primero dentro del tamaño, en el cálculo con el Producto Interno Bruto, del tamaño o el techo hasta donde podía un país, como el caso ecuatoriano, endeudarse. Nuestro país no podía bajo ningún punto de vista, doctor Fernando Santos Alvite, no podía pasarse del 40%. ¿Por qué hicieron el 40% los legisladores de esas épocas? Tampoco es una estadística mundial, ni cosa por el estilo, ni es fijada por ninguna entidad internacional ni de desarrollo, ni en el plano financiero, ni de control de las balanzas de crédito, de pagos y de todo eso. No. Aquí el legislador dijo máximo el 40%. En un momento, ¿a cuánto asciende sin el cambio operado con este decreto? ¿A cuánto estaría ascendiendo, Fernando, el monto de la deuda ecuatoriana contratada en la administración del presidente Correa, porcentualmente hablando? Mire, Gonzalo, yo también quisiera hacer comentar un punto, que es que en la deuda externa hay actores internacionales, ¿verdad? Los acreedores los han comprado los bonos y los bancos que han hecho la colocación de esos bonos. A ellos también se les engañó. Contestando su pregunta, el mismo Contralor dice que hasta diciembre del 2016 la deuda era 65.000 millones, es la cifra oficial del señor Contralor. Pero 2016, fin del 2016, estamos en el 18, ¿verdad? Aquí vino el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sí, que dijo que ha hecho sus análisis y para fines del 2017 está en 95.000 millones, casi el 100% del Producto Interno Bruto, algo monstruoso. Pero Gonzalo, lo que quiero decir es que no se les... Pero claro, a Patricio Alarcón también hay que pedirle... hacerle o formularle la misma pregunta. ¿Cómo calculó usted y le arriba a la deuda 95.000? Porque no es de decir por no, decir, aquí lo explicó, no. aquí lo explicó. Debe haber hecho un ejercicio de verificación, La ¿no? Cámara de Comercio tiene personal de primera, pero le voy a decir una cosa, técnico. Gonzalo. Aquí se han engañado al pueblo ecuatoriano y a los acreedores, a los tenedores de bonos, se les ha engañado, porque se les mintió en cuanto a la capacidad de pago del Ecuador, diciendo que la deuda está por debajo del 40%. Pero no solo eso, Gonzalo, se les mintió, se falsificaron cifras sobre la producción de crudo ecuatoriano. De acuerdo a ese prospecto de la venta de bonos, que todavía se utiliza, la producción del año 2018 debería ser 650.000 barriles por día. Deberíamos estar produciendo 650.000 barriles por día. Estamos produciendo 510.000 barriles por día. Y para el 19 se les anunció y se les dijo, con esto vamos a tener para pagar. Para el 19 el Ecuador debía estar produciendo sobre los 800.000 barriles por día y no vamos a pasar de 520.000 barriles por día. ¿Qué se hizo, Gonzalo?
se incorporó la producción de dos áreas, uno el suroriente y otro el campo Pungarayacu. El suroriente se hizo una licitación en tiempo de Correa, son varios bloques en la frontera con el Perú, que fracasó esa licitación. No hubo un solo oferente, no se firmó un solo contrato. Sin embargo, se dijo, estos van a producir. Eso es falsificar cifras, porque usted tiene que presentar expectativas de producción basadas en realidades. Ellos sabían que no iban a producir y falsificaron y mentieron esa cifra. También le pusieron la cifra del campo Pungarayacu, un campo de crudo pesado que Correa regaló a una compañía, hemos hablado varias veces de eso, y la compañía devolvió este campo diciendo es un crudo demasiado pesado, cuesta demasiado dinero, yo no voy a producir. Sin embargo, se les mintió a los tenedores de bonos diciendo el Pungarayacu y el suroriente van a entrar en producción. O sea, se les mintió 3 veces. El monto de la deuda, que ya había pasado el límite, se dijo no ha pasado. El campo Pungarayacu va a entrar en producción y era falso, y el suroriente. Y el Pungarayacu era una especie de garante, ¿no? Claro, esas eran las garantías, el suroriente y el Pungarayacu. Con ahí tenemos un campo fantástico que se llama Pungarayacu. Exactamente. Entonces mintió. ¿Y por qué cree usted que el presidente sabía que Pungarayacu era un crudo pesadísimo? ¿Cómo sabe usted que les mintió? Porque dijo que iba a producir a partir del año 18 el Pungarayacu, cuando ya la compañía había devuelto el contrato diciendo aquí no se puede producir. ¿Y si los técnicos de Petroecuador o de las compañías interesadas, qué sé yo, le mintieron al señor presidente? No, eso no es tan guagua. No es tan pobrecito, no, ingenuo. No. Si la compañía devuelve porque no hay producción. O sea, usted le atribuye la mentirota a Correa. Pero por supuesto, un prospecto para la emisión de bonos tiene que ser aprobado por el presidente de la República porque compromete el honor nacional. Entonces, se falsificaron datos y en base a este prospecto es que seguimos endeudándonos. Los acreedores, los compradores de bonos no son guaguas de pecho, son gente muy sofisticada. Lógico. Va a haber la consecuencia sobre las nuevas emisiones. Van a decir creerle al Ecuador. No. El cuentero de Muisne es más creíble que el presidente Correa. Así es que la mentira no solo afecta al país, sino afecta internacionalmente al prestigio en de este la nación. orden de cosas, don Jaime Carrera, alguien debe decir, pero si ustedes mismos, nosotros mismos los ecuatorianos estamos autodenunciándonos y estamos dando sustentos, y si interviene el Contralor y dice lo que dijo ayer y todo lo demás, les vamos con ese apoyo, digamos, conceptual, de evidencia, les vamos a sacar la madre, pues no, en términos financieros. Perdonen por apelar a eso el periodista. Tenga la bondad, Jaime Carrera. Gonzalo, el examen de la Contraloría va a tener un efecto positivo importante más bien en los mercados. Ajá. Yo creo que cualitativamente hay que distinguir 2 cosas. Una, el rescate de la institucionalidad democrática en el control, que es muy importante. Es decir, el trato del control de la Contraloría está reabriendo, está valorando la institucionalidad democrática del control por una parte. Por otra, al juzgar, está juzgando las irresponsabilidades en el manejo del Estado, que ya es un precedente histórico muy importante para el país. Y 3, le está enviando un mensaje a la sociedad y a los mercados de que las cuentas públicas y la deuda debe manejarse responsablemente, que debe reinstitucionalizarse la institucionalidad fiscal democrática del país. Entonces, lo que le dice el examen a la sociedad ecuatoriana y a los gobernantes y a los políticos es, señores, ustedes tienen que cumplir con la ley, tienen que tener un programa de sostenibilidad fiscal por el bien del país, por el progreso del país, porque eso es bueno para la solvencia del Ecuador,
para mantener los fundamentos económicos que le llevan al progreso a cualquier país del mundo, que le permiten atraer inversiones, que le permiten bajar el riesgo, que le permiten ser mejor al Ecuador. Y este mensaje a los mercados, entonces los mercados tienen que percibir esto diciéndole, bueno, hay un examen de Contraloría que le va a obligar a las decisiones de política pública en el futuro a manejar responsablemente la deuda, porque si no son sancionados, a establecer un programa de sostenibilidad fiscal, porque si no son sancionados. Y esas dos cosas, un manejo responsable de la deuda y un programa de sostenibilidad fiscal, hacen que el país recupere su solvencia, su credibilidad, baja el riesgo país, vienen las inversiones, el país progresa. Pero esto, Gonzalo, si es que conversábamos hace un rato con Stalin, aún si las políticas de este gobierno fueran en esa dirección correctamente, este trabajo le va a llevar años al país, Gonzalo. Le voy a poner ejemplos. Colombia tiene grado de inversión, Perú tiene grado de inversión, Chile tiene grado de inversión, pero eso no es gratis. Es un proceso de credibilidad de años del manejo de la política económica y de la política fiscal. Y un seguimiento exhaustivo de parte de las instituciones internacionales. Exactamente, porque además el Ecuador lo que tiene que perseguir es adquirir el grado de inversión en su calificación de la deuda. ¿Qué significa eso? Tener una calificación triple B, 2A, triple A, porque el Ecuador este rato en su deuda externa tiene una calificación de B, que significa bonos basura. Son los bonos que se colocan a la mayor tasa de interés en los mercados. Y ahí, por ejemplo, está, Gonzalo, uno de los grandes prejuicios del país. Déjeme ponerle solo datos. Este rato, por los 14.750 millones de dólares de bonos soberanos, se van a pagar en este año cerca de 1.400 millones de dólares de intereses, a tasas promedio del 9% y algo más. Si el Ecuador, en el gobierno anterior, hubiese observado la ley, hubiese observado el límite de la deuda del 40% y hubiese institucionalizado un programa de sostenibilidad fiscal, el riesgo país hubiese sido menor y el Ecuador hubiese colocado deudas a tasas del 4 o 5%, a la mitad de lo que colocó. Hagamos un promedio, Gonzalo. Si a estas tasas altas el Ecuador pagase un promedio de 1.000 millones de dólares mensuales de interés a esas tasas altas, y si se hubiese hecho lo correcto y colocábamos las tasas de interés a la mitad, ¿cuánto nos hubiésemos ahorrado? 500 millones en promedio en 10 años, diga usted, 5.000 millones de dólares. Esa es una parte de los costos para el Ecuador de no haber observado la ley y de no haber actuado responsablemente en el manejo de las finanzas públicas. Otro costo, le cito, es de las preventas petroleras, que Fernando lo ha dicho aquí con claridad. Si en las ventas anticipadas y en general en estos contratos de las ventas del petróleo con China hubiésemos tenido un referente del mercado spot para calcular el precio del petróleo, si el Ecuador se hubiese ahorrado $2-3 por barril en las preventas, hubiese tenido un ahorro inmenso de ingresos petroleros en el Estado. Además, incluso en esto hay que agregar que en estas preventas y en estos contratos se estableció una suerte de encaje en un banco manejado por la China en Panamá para garantizar el pago de los préstamos chinos, para garantizar con un valor de dólares mantenido allí todo el tiempo como encaje para poder garantizar el pago. Eso significa un costo financiero adicional. Entonces Stalin lo decía muy bien, todos estos elementos de costos de las malas políticas deben considerarse para establecer las sanciones penales que haya que establecer y la responsabilidad, porque estos costos son, Gonzalo, inconmensurables, aparte, y lo vuelvo a repetir, del costo para el futuro del país en el manejo de la economía, en el bienestar, en la inversión, en la posibilidad de dar trabajo a los jóvenes y en general de bienestar para la sociedad, ¿no? Qué terrible, ¿no? Ahora, penalista Raza, ¿qué le corresponde y a qué autoridades jurisdiccionales les corresponde, de alguna manera,
iniciar otro tipo de procesos de investigación previa para cuántos delitos, cuántos delitos, doctor Raza, usted cree que deben ser indagados porque no están todavía convalidados en cuanto a que Correa y su combo sea sometido a cuántas comprobaciones, a cuántas verificaciones? ¿Qué delitos o qué procesos de investigación previa deben llevarse a cabo? Perdone usted, pero esta es la pregunta del millón. Claro, Gonzalo. Mire, la Fiscalía General del Estado, cuando reciba, que ha de haber recibido el informe de indicios de responsabilidad penal por de ejemplo, la Contraloría, pero de la lectura que uno puede hacer del informe general, porque el informe de indicios no lo conocemos, lo conoce solo la Fiscalía y la Contraloría, porque está bajo la reserva de la investigación. Pero digamos, el informe de responsabilidad penal no podrá decir cosas muy diferentes a lo que dice el informe general. ¿Cuál es el fiscal que tiene que conocer de esto? Porque ambos están neutralizados mutuamente, pues. Bueno, le corresponde al fiscal general del Estado, porque... Al doctor Vaca. Sí, claro, el doctor Vaca sigue... el doctor Vaca ya no... No, el doctor Vaca sigue en ejercicio de sus funciones mientras... Pero si le puso a la doctora Moreno el doctor Yal, pues. No, pero el doctor Vaca a este momento sigue en ejercicio de sus funciones, por lo menos hasta que así se decida en el juicio político que está siguiendo la Asamblea y en la evaluación que está haciendo el Consejo de Participación. Entonces, a él le llegará este informe. Más allá de que esté él o no... sí, más allá de eso, la Fiscalía como institución... ¿No le corresponde ya al doctor Rea? Perdone que le insista. No, todavía no, porque el doctor Vaca sigue en ejercicio de sus funciones. La única que está suspendida en este momento es la doctora Tania Moreno, que es la fiscal subrogante. A ella es a quien le reemplaza el doctor Rea. Y él, a su vez, reemplazará al doctor Vaca en caso de ausencia o de temporal o definitiva. El doctor Yal escoge a quién le va a resultar más menos complicado. Yo no sé, porque me parece... el presidente Correa. No creo que esto es así, porque la Procuraduría General del Estado le dijo al doctor Yalc, usted tiene que designar al fiscal que esté mejor puntuado después de la doctora Tania Moreno. Entonces, el tema es... Correa está... Sí, está bien que sea así, que sea un fiscal de carrera, que sea un fiscal con buena puntuación. Un fiscal joven. Además, porque así lo dispone la ley, no puede ser subrogante cualquier persona, tiene que ser el fiscal de mejor puntuación dentro de la carrera de los fiscales. Entonces, está bien. Bueno, independientemente de aquello, lo que tenemos ahí es que cuando reciba la Fiscalía General el informe de la Contraloría, tendrá que investigar esto que se está diciendo, o sea, ¿hay o no hay un perjuicio al Estado? Y si hay un perjuicio por un manejo abusivo, eso se llama peculado. Y esto es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Claro. Y si hay contrataciones de deuda en contra de expresas disposiciones constitucionales y legales, eso se llama tráfico de influencias. Antes se llamaba peculado, era una modalidad del peculado, pero con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal lo reemplazaron, lo cambiaron y ahora se llama tráfico de influencias, una de las modalidades del tráfico de influencias. ¿Ya? Segundo delito. Tercero, lo que nos han dicho acá, si existe falseamiento de información, también hay un delito de falsificación de información y de datos públicos. Pero el abuso de fondos públicos sí es considerado peculado. Pero por supuesto, el peculado, y en esto hay que ser claro, a ver, por ahí hay unos twitters que dicen, no comete peculado el presidente de la República por la emisión de un decreto. Sí, pero es que verle así es simplificarle demasiado al problema. Sí, efectivamente. El presidente de la República no puede, ni el presidente ni ninguno de los funcionarios pueden ser responsables por una decisión política que no pueden ser responsables penalmente, no políticamente sí. Claro. Penalmente no responden por una decisión política, a menos que esa decisión política haya causado un perjuicio al Estado, haya resultado lesivo a los intereses del Estado. Y esto es lo que hay que investigar desde lo penal. Yeah. Ese proceso de contratación y de arreglo de los datos de la deuda fue o no fue lesivo, perjudicial a los intereses del Estado. Y fue o no fue producto de manejos abusivos. Abusivos dice la Contraloría, cuando dice cambiaron la ley con el propósito de
definir de otra manera lo que debe entenderse como deuda, con el propósito de cambiar cuáles eran los controles cruzados que antes existían, porque en la ley de transparencia fiscal, antes, eso lo dice la Contraloría, existía un comité de deuda, un grupo que, mejor dicho, los procesos de endeudamiento tenían que pasar por la autorización del directorio del Banco Central, el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y también el informe favorable de la Procuraduría General del Estado. Después lo que hicieron al aprobar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas fue cooptar todos esos espacios y establecer solamente delegados del Ejecutivo para que le digan al Ejecutivo que está muy bien cuando él pida que le den las autorizaciones o que él se conforme el comité de deuda. Entonces, ¿eso fue o no fue lesivo en contra de los intereses del Estado? ¿Perjudicó o no perjudicó? ¿Abonó o no a que se cause estos grandes perjuicios de los que nos ha hecho referencia aquí Jaime Carrera? Si eso fue así, entonces esa es la investigación penal que debían hacer. O sea, hay que ver si han cometido peculado, porque hay que hablar del colectivo, el tráfico de influencias y la delincuencia organizada. Con los tres delitos o con uno de ellos perfectamente comprobado por parte de la Fiscalía, seguramente no, pueden disponer qué acciones de carácter, porque el asunto es penal, pues. Antes de llegar a eso, Gonzalo, yo quiero referirme a de la delincuencia organizada, porque lo que llama la atención, si ustedes miran el informe, los veedores por supuesto ya lo han hecho, los que miren el informe se van a dar cuenta de las respuestas que dan los funcionarios que estaban a cargo de este proceso, los exministros de Finanzas, los subsecretarios de Crédito y Endeudamiento Público, y los coordinadores. Todo eso hay que revisar. ¿Sí? ¿Qué respuestas dan ellos? Ellos dicen, ellos dicen, yo cumplí con lo que decía entonces la ley. Yo cumplí con lo que decía el decreto, yo no hice otra cosa que cumplir con lo que se decía. Bueno, eso también dijo pues Adolf Eichmann cuando fue juzgado en el juicio de Jerusalén. Dijo, yo tenía una obligación de poner gente en unos trenes para que vayan a unos campos de concentración. Y yo cumplí puntualmente con eso. Y lo mismo dijeron muchos de los enjuiciados en los tribunales de Nuremberg. ¿Y qué les dijeron en Nuremberg? No, señor, les dijeron. Usted no es así nomás. Usted fue el ejecutor de un plan que tenía por objeto perjudicar y causar grandes perjuicios. Y ese es el delito de estructura, esa es la estructura organizada para cometer delitos, que hay que revisar, que está previsto en nuestra legislación y que hay que revisar si se cometió o no se cometió acá, porque el ejecutor no puede salirse con esto de que yo solamente cumplí las órdenes que me daban, eso no funciona así. Y más allá de eso también llama la atención, por ejemplo, en el tema de la reserva, las respuestas que dan los funcionarios actuales. Pero si en el informe de la Contraloría el Contralor relata las peripecias que le ha tocado pasar para tener que llegar incluso al mismo ministerio, reunirse y exigir que le entreguen la información que todavía estaba constando bajo reserva. Funcionarios actuales. Enero del 2018 dice que a él recién le entregaron la información que estaba sometida a reserva. Funcionarios actuales. Ahora vea, doctor, para que no caigamos en el escenario de lo que se llama cuando a una persona, a un ciudadano, todo el mundo le ataca, cuando las autoridades no le permiten la defensa, lo suelen decir los mismos abogados, no hay que victimizarle, pues. Y el expresidente Correa lo que vendrá, y de hecho ya en sus twitters va a comenzar a victimizarse. ¿Qué sugiere, doctor Santos Albite? ¿Qué sugiere usted, doctor Raza? Ejercitar con franqueza democrática y con franqueza institucional todos los renglones que le habiliten a Correa a defenderse, contrapuntearle a las acusaciones que le han formulado. Eso no sería mucho mejor, especialmente porque después, en calidad de víctima, como la mentalidad ecuatoriana es tan frágil, la memoria fundamentalmente de los electores es tan frágil, él diga, todo el mundo se aprovechó de mi pobre, me acusó de ladrón, de sinvergüenza, de traficante de influencias, me dijeron que había cometido peculado, que había cometido con otros una delincuencia organizada para robar la plata del Estado, para articular mecanismos financieros
que me beneficiaban a mí, le perjudicaban al país, al Estado, qué sé yo. Entonces, ¿qué plantea usted qué plantean ustedes para que el señor expresidente Correa tenga todas las facilidades de defensa? ¿Qué se debe hacer para que no victimicen a Correa? Victimizado que fuera Correa, y ese va a ser el objetivo estratégico de él para volver. Exactamente. Tengan la bondad usted, un abogado y un hombre muy conocido, una personalidad de solemne nitidez, digamos, y los dos hombres de corrección total considerados por la opinión pública. ¿Qué nos pueden decir al respecto? No victimicen instituciones, no victimice Contralor, no victimice, señor presidente el doctor Yal, del Consejo de la Judicatura, no le pongan de víctima de todo el embate que va a evidenciarse en los próximos meses, quizá en los próximos años. Eso no conviene al país, sino que venga y se defienda. ¿Vendrá el presidente Correa? ¿Tiene posibilidades, doctor Raza, de venir el presidente a enfrentar todas estas inculpaciones aquí, él de frente y como hombre? Mire, como hombre de bien, quiero decir. No hay mejor garantía para la correcta investigación que la existencia de instituciones objetivas en el caso de la Fiscalía e independientes en el caso de los jueces. Y hoy parece que se está caminando hacia eso. Esperemos que el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Transitorio, finalmente establezca la manera en la que van a ser designados los titulares de las funciones, que se establezca que sean las personas más conocedoras y más competentes y mejor intencionadas para que exista una función judicial que garantice esto. Cualquiera que sea la persona investigada, le garantice esto, el debido proceso. Si eso es lo que se pidió siempre, eso es lo que se pidió en la época del señor Correa también, ¿sí? Entonces, la mejor garantía para que se ejerza la defensa es esa. Fíjese bien, Gonzalo, que aquí no se está diciendo que ya se han cometido este tipo de delitos. Lo que se está diciendo es que una institución como la Fiscalía, de manera objetiva, debe investigar. ¿Investigar qué? Los hechos que encuadran debajo de las descripciones que establecen el Código Penal de esos hechos. O sea, es cuando se comete algo así, resulta que el delito que se comete es tal cosa, dice el Código Penal. ¿Y a quién le corresponde determinar eso? A la Fiscalía con su investigación y después a los jueces con su decisión. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de investigación y decisión, que se llama, que tiene que ser debido, que es el debido proceso, es donde tenemos que tener instituciones que funcionen precisamente para no perseguir, para no victimizar, para garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos. Porque pero también no le ha de para llegar al doctor Fabián Salazar, es el fiscal que siempre le escoge el doctor Vaca, y el doctor ya le ponen siempre a él cuando falta alguien. Ya le tengo de memoria yo. Fabián Salazar se llama señor, respetable señor ministro fiscal, pero solo a él le pone, ¿no? Entonces, sí, ese es un error, pues, ese es un error. Debe venir aquí un fiscal, un funcionario de cualquier nivel o para cualquier acción cupular de la justicia ecuatoriana, pero una persona conocida, respetable y equilibrada en sus manifestaciones de juez y de evaluador de las circunstancias. Eso se necesita para no victimizar a Rafael Correa. ¿Qué le parece a usted, señor doctor Fernando Santos? Mire, Gonzalo, esto va a ser la primera prueba de fuego del nuevo fiscal, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. Yo soy amigo del embajador de Brasil. Ya. Y comentaba, le digo, estas crisis del Brasil, ¿verdad? Él me dice, pero las superamos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema de justicia. Se hizo un sistema, se les pagó bien a los jueces, se escogió a los mejores abogados y ella es la garantía, esta justicia seria, de que el pueblo está satisfecho, de que no hay víctimas, de que no hay abusos, de que no hay trampas, de que no hay favoritismos. Es la oportunidad de limpiar la justicia. Yo viví en Viena. Está viendo que la gente sale a defender a Lula precisamente porque lo victimizan como que es
como que la justicia brasileña está con los ricos, está con los grupos de presión económica. ¿No es así? No, eso es lo que sale aquí, por supuesto, la noticia que llama la atención, pero en el fondo el país está feliz. Mire, yo viví en Viena, Gonzalo, muchos años, y hay una puerta que antes las ciudades medievales, ¿verdad?, tenían la muralla y tenían una puerta donde se entraba, que era el lema, el símbolo de la ciudad. En Viena dice, la justicia es el fundamento del reino, porque era reino. Justicia es el fundamento del reino. Es el fundamento de la democracia, es el fundamento de la vida civilizada. Por eso en otras partes escogen a los mejores como juez. Aquí, ¿por qué caímos tan bajo en el imperio de la mentira y de la falsedad? Porque primero se cooptó la justicia, se puso personas afines a este sistema malévolo, ¿verdad?, para asegurarse la impunidad. ¿Bien? ¿Quién es el que tiene el monopolio de la iniciativa penal? El fiscal. Y yo creo que el señor Vaca ya es una cosa del pasado, ya está terminado. El país va a estar viendo, pero de puntillas, con los ojos bien abiertos, quién nombran de fiscal. Este va a ser su primera prueba de fuego. Si la pasa, el país se enrumbará por un buen camino. ¿Cuáles son las características del nuevo fiscal que demanda este momento para que sobreviva la credibilidad en la justicia ecuatoriana? Le preguntó a un actor y a un académico como usted, doctor Raza. ¿Cuál es el perfil de este fiscal, de esta coyuntura? En primer lugar, que no tenga compromisos ni dependencias con nadie del poder, ni del poder pasado ni del poder presente. Obviamente esto es una aspiración de deseo, todo el mundo siempre tiene interconexiones, contactos, conversa, en fin. Pero digamos, eso es muy diferente a que tenga compromisos, de que tenga que agradecerle el cargo a alguien. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente que conozca derecho penal, que conozca derecho procesal penal, que conozca de cómo se procesan los delitos transnacionales y de corrupción, que conozca derecho, que conozca de investigación. Lo tercero, que sea bien intencionado y que actúe con objetividad. Y esto es muy importante. Que otorgue toda clase de garantías y aplique la normatividad como debe ser. Sí, que actúe con objetividad. Favores ni temores. Que actúe con objetividad. El derecho penal finalmente se reduce a verificar si los hechos se adecuan a las normas que establecen las sanciones para cuando se cometen esos hechos. Ese es el derecho penal en términos muy generales. Me van a criticar los teóricos del derecho penal por haber dicho esto, pero quiero decir, hablamos para una ciudadanía que no es experta, pero a eso se reduce el derecho penal. Entonces hay que verificar los hechos, los hechos más allá de las cargas emotivas, más allá de los prejuicios, más allá de las componendas y de las deudas de favores. Y la ciudadanía le puede pedir la renuncia al doctor Yal, ya que el señor licenciado Moreno, presidente constitucional de la República, ni siquiera le sugiere, digo porque sea un juez, un director, un gerente administrativo bastante vertical, y el doctor Yal ya ha dado demostraciones de que dilata las cosas, le acusa de cosas pequeñas al vicepresidente y ahí se queda. Al pareja Yanuseli también le dejan ahí stand-by. Todas las cosas están en suspenso. ¿Qué va a hacer eso? Dirigir la justicia ecuatoriana. Pues eso no se puede permitir, pues. Entonces, ¿qué me dice, doctor? Perdone, yo me indigno con esta cosa. Ustedes dos. Mire, yo creo que el desprestigio de la justicia en el Ecuador es total, absoluto. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura es un instrumento del Ejecutivo. El señor Jack sigue siendo secretario privado de Correa, encargado de la justicia, seamos sinceros. Obviamente hay tanta evidencia, por ejemplo, en este caso del vicepresidente, que ya no pudo protegerlo, ni tampoco el fiscal, porque ya la evidencia era abrumadora. Pero si queremos pasar de esta etapa tenebrosa de 10 años, tenemos que hacer un cambio radical, especialmente en la justicia, pero radical.
una justicia corrupta, una justicia sometida al Ejecutivo, una justicia que no iba a castigar al culpable, sino a amparar al empleado público ratero. Esa justicia tiene que terminar, porque si no terminamos con ella, el deterioro moral del país llevará a que este país no tenga futuro. Con pocas palabras. Sí, yo coincido que el colofón de esto tiene que ser que los hechos que están constando en el informe de la Contraloría tienen que ser investigados por una función judicial que reúna todas estas características de las que hemos hablado. Caso contrario, corremos el grave riesgo de que esto quede en nada, de que se vuelva uno más de los casos que van a ir a engrosar los expedientes que descansan en la función judicial y que después un escándalo más grande termine tapándole a la vieja estrategia de la caja china. No desmayaremos en buscar la verdad. Yo soy Gonzalo Rosero, periodista de la cadena Democracia. Es francamente doloroso, es indignante que 3 colegas estén secuestrados. Los periodistas vamos atrás de la noticia. No debemos ser la noticia. Javier, Paul y Efraín deben retornar a sus hogares, a sus tareas, a su vida. El exhorto es para los mandatarios de Ecuador y Colombia. Presidentes, es hora de hacer cumplir los acuerdos. Presidente Santos, usted tiene la más alta responsabilidad frente a nuestros compañeros. Los comunicadores, pedimos su intervención. Cumpla los acuerdos, presidente Santos. Aquí nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional